Ante la decisión de Trump de enviar más de 30.000 migrantes irregulares, según él, delincuentes a la prisión de la base de Guantánamo en Cuba, el Ministerio de Defensa de la isla exigió la devolución del territorio que tiene con Estados Unidos, el cual maneja un tratado de arrendamiento a perpetuidad. En un comunicado de la Cancillería se calificó el hecho de demostración de la brutalidad con la que la Casa Blanca maneja la crisis migratoria en su territorio, que es el resultado de su hostilidad hacia los países de origen de los migrantes. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Ejército cubano exige la devolución de Guantánamo. El Caribe, esa joya de la naturaleza bañada por las aguas del Mar Caribe, ha sido testigo de tensiones geopolíticas que definen su historia reciente. En este rincón del mundo se encuentra uno de los territorios más disputados de la historia contemporánea, Guantánamo, un enclave cubano que ha estado bajo ocupación estadounidense durante más de un siglo. En este contexto, Cuba ha intensificado sus demandas por la devolución de este territorio, señalando que la ocupación estadounidense es una violación flagrante de su soberanía. El ejército cubano ha lanzado una contundente reclamación: la devolución de Guantánamo. La decisión de la administración Trump de trasladar a inmigrantes no documentados a la base militar de Guantánamo y convertirla en un centro de detención masivo para hasta 30.000 personas ha sido condenado por el Ministerio de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. En un comunicado emitido a través de su cuenta de X, el MINFAR recordó que los territorios de la base de Guantánamo fueron ilegalmente ocupados por Estados Unidos y que Cuba ha solicitado en repetidas ocasiones la devolución de este enclave. La presencia militar estadounidense en Guantánamo no es un fenómeno reciente, sino que tiene raíces que se remontan a principios del siglo XX, cuando Cuba, aún bajo la tutela de Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, fue forzada a ceder la soberanía de la bahía de Guantánamo en un acuerdo que muchos consideran como un acto de imposición. La historia de Guantánamo como base militar estadounidense comenzó en 1903, con la firma del Tratado de Paz entre Cuba y Estados Unidos. Este tratado permitió a Estados Unidos tomar posesión de la bahía de Guantánamo a cambio de una renta anual simbólica. La cesión fue presentada como una concesión amistosa, pero en realidad se trataba de un acuerdo que otorgaba a Estados Unidos un control efectivo y perpetuo sobre el territorio. Durante más de un siglo, Cuba ha luchado por recuperar lo que considera una porción esencial de su territorio, mientras que Estados Unidos ha mantenido una presencia militar constante, justificando su presencia como una medida de seguridad nacional. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha sido firme en sus declaraciones sobre el tema, denunciando enérgicamente que Estados Unidos ha robado a Cuba un pedazo de tierra que le pertenece y que ha ocupado ilegalmente durante más de un siglo. Pues parece, Margarita, que se le están acabando las medidas a Trump. Cuba reaccionó. El tema de la base naval de Guantánamo, la verdad es que es de los más candentes en Cuba. Desde el primer momento que se difundió la noticia de Donald Trump, que firmó la orden esa ejecutiva para deportar a la base naval de Guantánamo en Cuba hasta 30.000 migrantes irregulares, que son personas de distintas nacionalidades, no solo cubanos, que la administración estadounidense considera extranjeros criminales de alta prioridad. Bueno, pues se destapó el hormiguero bravo en la isla. Y bueno, por eso es que el MINFAR, o sea, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, sale a declarar y ponerse en contra de esa medida, de esa orden que ha dado Trump. Pero ya lo que era un plan antes ya es una cruda realidad, porque vistiendo uniformes grises con manos esposadas, escoltados por agentes de seguridad, llegaron ya los primeros migrantes a la base naval de Guantánamo
que son indocumentados en sentido general, deportados por el gobierno de Trump. Mira que este asunto de la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo viene dando batalla de reclamos hace tiempo, hace casi un siglo, ya se dijo ahí, por parte de Cuba. Es más, te diría que ese reducto significa una herida abierta en la soberanía y en la dignidad del pueblo cubano, que cada tanto la lastiman, incluso estuvo a punto de cerrarse cuando la era Obama, pero el expresidente demócrata incumplió ese compromiso y ahí está la base, reafirmando cada minuto la humillación y la ofensa al pueblo cubano. Así que la base naval, como muchos conocen, es un enclave militar estadounidense ubicado al sureste de Cuba, en la bahía de Guantánamo, una bahía que está dividida en dos, una parte pertenece a Cuba y la otra parte, la otra porción, con una bahía de bolsa, es donde está la base naval de Guantánamo. Sin embargo, esa porción del territorio cubano ocupada por Estados Unidos en 1903, como bien se explica ahí en el video, se firmó por el presidente estadounidense Teodoro Roosevelt y el cubano, que fue el primer presidente cubano, Tomás Estrada Palma. Un tratado que con el gobierno de la isla que permitía ese arrendamiento perpetuo. Sin embargo, Cuba ha reclamado incesantemente y ve la soberanía sobre esa área y considera que su ocupación es una violación a su territorio. Es más, Fidel Castro siempre fue muy claro en su postura sobre la base naval e insistió hasta sus últimos días en que la presencia de Estados Unidos allí era ilegal y que Cuba no recibía ningún pago por la ocupación de la base, porque como tú recordarás y se dijo ahí, es un alquiler y nunca se cobró nada. ¿Para qué? Para que ellos no se sintieran con derecho a seguir ahí. Entonces, pero nada, ahí echaron raíces, así que ese ha sido el punto que ha escogido el enemigo del norte para exacerbar sus agresiones contra la isla indoblegable, indoblegable a los caprichos del tío Sam. Por eso las consecutivas administraciones estadounidenses lo que han hecho es aferrarse cada vez más a ese pedazo de tierra, una tierra salobre, porque allí lo que hay son salinas, es un lugar agreste, fétido, te diría, por las emanaciones de compuestos sulfurosos de esas salinas. Y es un sitio que los cubanos podemos observar, o sea, la base naval, pero desde un mirador de la parte cubana, cómo se mueven los gringos y sus familias en autos lujosos y despegan los fines de semana de allí en aviones para pasarse el fin de semana del otro lado de la orilla, en Gringolandia. En fin, que la base ha sido utilizada por Estados Unidos para diversos propósitos militares humillantes, sobre todo para quienes fueron detenidos allí como sospechosos de los ataques del 11 de septiembre de 2001 de las Torres Gemelas y sometidos a torturas físicas y psicológicas. Una situación que ha sido constantemente denunciada y ha sido objeto de tensión en las relaciones entre los dos países. Y creo que esto merece un capítulo aparte, pero las denuncias de los quebrantamientos de los derechos humanos contra los detenidos ahí en la prisión de máxima seguridad de Guantánamo son numerosos y graves. Muchos de ellos han sido retenidos ahí durante años sin juicio y les han provocado un estado de sufrimiento, de tensión, de temor, de ansiedad insoportable, casi equivalente a dejar de existir. Y se han reportado casos de tortura crueles, inhumanos, degradantes, incluyendo alimentación forzada, uso de técnicas de interrogatorio extremas. Les han quemado el Corán, que es el documento sagrado de muchos de la religión islámica. Y por otro lado, las condiciones de detención han sido descritas como crueles, inhumanas y degradantes por los propios expertos de la ONU. Así que los detenidos han iniciado huelgas de hambre y protestas por la situación y la impunidad de los responsables de estos abusos ha sido una constante, eso lo sabemos, por lo cual se ha pedido reiteradamente hasta el cansancio, te diría yo, la clausura de ese centro de detención.
Así es, Margarita, pues llevamos ya desde 1903 este tratado que se hizo mediante un acuerdo oficial, ¿no? El acuerdo existe y está firmado también por el presidente Roosevelt. Eh, es, es una historia bastante compleja, ¿no? Porque siempre se había dado esa forma de, ¿cómo se dice?, de entrega a los Estados Unidos, primero, por ejemplo, en este caso Cuba y también Panamá, ¿no? Con el canal, que Panamá en su momento fue una provincia de aquí, de Colombia, y primero el canal estaba construido por franceses y no pudieron continuar y se lo entregaron a los estadounidenses y ellos se apropiaron de ese territorio. De igual manera, pues aquí el tratado fue firmado en esa época y pues un arrendamiento perpetuo, Margarita. ¿Cómo funciona eso? O sea, un arrendamiento que no tiene ninguna remuneración porque no la tiene. Claro. Y adicionalmente a perpetuidad, ¿en qué cabeza cabe semejante cosa? Y básicamente el tratado dice que se dispone para que los Estados Unidos puedan mantener la independencia de Cuba, ojo a esto, proteger a su pueblo, así como para su propia defensa, el gobierno cubano venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para estaciones carboneras o navales en ciertos puntos. Nada que ver con lo que han hecho hoy. Que convendrán con el presidente de los Estados Unidos. Son 3 artículos que tiene el tratado, pero y mira, está en Guantánamo, véase la Carta Oficina Hidrográfica de 1857, desde un punto de la costa sur a 4.37 millas náuticas al este del faro de Windward Point, una línea que corre hasta el norte, una distancia de 425 millas náuticas. Pero hay más. O sea, también hay en Bahía Honda otro territorio. O sea, ellos estaban haciendo esa concesión, ¿no? Y le da el derecho a usar y ocupar las aguas adyacentes a esas áreas en tierra y agua, a mejorar y profundizar las entradas a las mismas y en general hacer todas las cosas necesarias para adecuar los locales para su uso como estaciones carboneras o navales únicamente y para ningún otro propósito. No sé en qué momento se convirtió en una base naval donde llegan presos detenidos a la isla de todo tipo y fuera de eso se cometen tantas arbitrariedades, porque lo sabemos de primera mano, Margarita, cómo funciona esta base naval donde ha habido cualquier cantidad de atentados contra los derechos humanos con la gente que allí llega. Hasta películas se han hecho con esta base y no resultan muy bien paradas, ¿no? Los que hacen una buena crítica, ¿no? Por supuesto. Bien, vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Adelante. Intervenciones públicas, Díaz-Canel ha recordado que la base de Guantánamo se ha convertido en un símbolo de opresión y el abuso de poder por parte de Estados Unidos. La situación se ha vuelto aún más delicada con la reciente decisión de la administración Trump de utilizar Guantánamo como un centro de detención para inmigrantes no documentados. La retórica utilizada por Trump al referirse a estos inmigrantes, muchos de los cuales provienen de América Latina, ha sido descrita por Cuba como una forma de demonizar a las víctimas de las políticas expoliadoras del propio gobierno estadounidense. El gobierno cubano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha condenado enérgicamente las políticas migratorias de Estados Unidos y ha expresado su solidaridad con los inmigrantes detenidos en la base de Guantánamo. Según la administración cubana, estos inmigrantes son,
en muchos casos víctimas de las mismas políticas imperialistas que han llevado a la pobreza y a la desestabilización en muchas regiones de América Latina. La administración Trump, en su intento por contener la inmigración, ha recurrido a la estrategia de detener a los inmigrantes en Guantánamo, lo que para Cuba representa una violación aún más flagrante de la soberanía de la isla. Este nuevo capítulo de la historia de Guantánamo ha hecho que el foco internacional se vuelva nuevamente sobre esta base militar. El traslado de migrantes a la prisión de Guantánamo ha generado una fuerte condena de organizaciones internacionales de derechos humanos que han calificado esta práctica como una violación de los derechos fundamentales de las personas detenidas. La situación en Guantánamo se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Con Cuba en el centro de esta batalla diplomática, el ejército cubano, en su más reciente pronunciamiento, ha insistido en que Guantánamo es un territorio cubano y que su devolución es una cuestión de justicia histórica. Para Cuba, la recuperación de Guantánamo es una cuestión de dignidad nacional. Un paso necesario para cerrar una de las heridas más profundas de su historia contemporánea. La base de Guantánamo representa en muchos sentidos la herida abierta de una Cuba que ha luchado por su independencia y soberanía durante más de un siglo. Desde la Revolución Cubana de 1959, Cuba ha mantenido una postura firme en su rechazo a la ocupación estadounidense de Guantánamo. Y esta última decisión de la administración Trump solo ha servido para intensificar la lucha por la devolución del territorio. Como decíamos, Margarita, Cuba en su momento se convirtió en ese patio directo trasero de Estados Unidos. Siempre ha querido de allá tomar Latinoamérica como ese patio trasero, pero Cuba fue en un momento dado ese perfecto escenario para que en Estados Unidos pudieran hacer y deshacer lo que se les diera la gana. Juan, por ejemplo, antes de la revolución, lo hemos hablado en otras emisiones, pues estaba todo el tema de Batista como el presidente más cooperativo que hubo con Estados Unidos, dicho por por el embajador en su momento de Estados Unidos en Cuba, y que se lamentó muchísimo que se hubiera terminado su presidencia con el tema de la revolución, ¿no? Me llama la atención, Margarita, leyendo el tratado, dice que parte, y esto es grave, esto es lo grave del asunto, dice que si bien por parte de los Estados Unidos reconocen la continuidad de la soberanía última de la República de Cuba sobre las áreas de tierra, agua y antes descritas, por otra parte, la República de Cuba, consciente que durante el periodo de ocupación por los Estados Unidos de dichas áreas, bajo los términos de este acuerdo, ojo a esto, Margarita, los Estados Unidos ejercerán jurisdicción y control completos sobre y dentro de dichas áreas con el derecho a adquirir en las condiciones que más adelante acordarán los dos gobiernos para los fines públicos de los Estados Unidos, cualquier tierra u otra propiedad en ellas mediante compra o mediante ejercicio de dominio eminente con plena compensación a sus dueños. Obviamente no ha habido ninguna compensación a sus dueños, pero sí se adueñaron del territorio, y ese artículo es un articulito que la gente utiliza para decir nosotros tenemos pleno control sobre el territorio que nos fue adjudicado. Punto. Ahí viene el tema complejo. Lo más importante es que durante el gobierno revolucionario de Fidel Castro no se cobró jamás un centavo por el alquiler de esa base, que fue desde sus inicios como naval y carbonera, y sin embargo ha derivado en una prisión de máxima seguridad. O sea, se ha faltado de manera flagrante a todos los acuerdos que pudo haber hecho en 1903 aquel señor Estrada Palma, que no lo vamos a criticar
a la luz de nuestro tiempo, porque en aquel momento estaba presionado por el tema de los condicionamientos de Estados Unidos, que se metió en la guerra cubano-española para sacar, para aparentemente defender a Cuba de los españoles, expulsarlos de allí, pero apoderarse de la isla. Eso en definitiva fue lo que hizo Estados Unidos, y lo hizo con la base naval, poniendo ese tipo de base allí. Pero yo te digo, volviendo a la actualidad, que con estos graves antecedentes de maltratos a prisioneros presuntamente autores de ese atentado de las Torres Gemelas, porque ahí fue donde empezó, yo te diría que la mayor humillación al pueblo cubano, cuando trajeron a todas esas personas y los pusieron y convirtieron la base en una prisión. Te puedes imaginar y ver la pésima imagen, la mala fama que ya tiene esa prisión de máxima seguridad, casi comparable con una de las prisiones más infames y temidas de la historia, que fue la Isla del Diablo. Tú la tienes que haber visto en película, aquella de la Guyana francesa de los años 1953, creo que hasta ese año estuvo activa, pero era conocida por condiciones brutales, alta tasa de mortalidad entre los prisioneros, etcétera. Bueno, pero lo que resulta ahora es que a este magnate republicano no se le ha ocurrido mejor idea que disponer que los migrantes que serán deportados, incluyendo cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades, pues vayan a ser recluidos ahí en esa prisión de la base naval Guantanamera. Y hoy precisamente, Ivette, fíjate que me comentaba un colega que reside en Estados Unidos, que existe enorme preocupación entre muchos migrantes allá, sobre todo en la Florida, de ser deportados porque sus antecedentes penales se limitan apenas a contravenciones del tránsito, y no han quitado la vida a nadie, no han cometido ningún delito grave, pero todo parece indicar que se está volviendo muy poco selectivo el asunto y muchos extranjeros podrían caer en Guantánamo. Sin embargo, Trump ha dicho que algunos de ellos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos porque no queremos que regresen. Por eso, no solo el presidente Díaz-Canel, el presidente cubano, ha calificado de barbarie lo que está haciendo la administración estadounidense con el envío ese de migrantes a la base, que él dice que se la robaron a Cuba, ese pedazo de tierra en Guantánamo, y que la vienen ocupando por más de un siglo. Y yo creo que esto es una pelea que no solo está dando Cuba en el terreno diplomático, sino en todas las esferas de la vida de los cubanos, porque no queda un cubano, te digo, por más disgustados que algunos puedan estar o más contentos que puedan estar otros por la situación actual que hay en la isla, que no sienta indignación por eso que está ocurriendo con la base naval de Guantánamo. Todo el mundo quiere que se cierre ya esa base y que Cuba sea completa de los cubanos. Es que es lo justo, Margarita, porque no puede seguir ocurriendo que Estados Unidos haga y deshaga a su voluntad sobre territorios, sobre manejo político, manejo diplomático, entre comillas. Ellos hacen y deshacen y nadie les pone un freno. Esta situación en Guantánamo, pues pues con el tema de los migrantes, Margarita, llama precisamente la atención el hecho de que Trump se ha acogido a un argumento que es que todos son delincuentes, que todos son, mejor dicho, personas enemigas de la sociedad total. Sí. Y precisamente llegan en unas condiciones bastante indignas. Lo que pasó aquí en Colombia, por ejemplo, fue bastante crítico en su momento porque efectivamente cuando vimos las imágenes de las personas que se bajaron del avión, de los dos aviones que mandó el presidente Petro, eran personas normales y corrientes, Margarita, mujeres, niños pequeños. ¿Cómo se atreve Donald Trump a decir que son delincuentes de todo? O sea, los calificó de lo peor
y eso mismo lo está manejando en todos los medios. Entonces manda a Guantánamo 30.000 personas que sí, efectivamente, algunos tendrán antecedentes, no vamos a decir que no, pero otros no. ¿Cómo hacen ese filtro? Y adicionalmente, entre todos esos, ¿hasta dónde no son unos que sí están regularizados o están en proceso? Eso no es tan fácil. Conocimos aquí un caso de una persona que estaba tramitando ya su ciudadanía y lo devolvieron, lo deportaron. Pero sí, ¿cómo? Si yo estaba aquí organizando mis papeles, todo. No, no importa. ¿Y qué viene entonces para la población, no? Guantánamo es una prisión históricamente que ha sido blanco de todas las críticas precisamente por atentar contra los derechos humanos. Para nadie es un secreto. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Vamos. Destacar que más allá de la cuestión de la ocupación militar de Guantánamo, el territorio también tiene un importante valor estratégico para Estados Unidos. La ubicación de la base en la costa sur de Cuba le otorga a Estados Unidos un control estratégico sobre el Mar Caribe, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. A lo largo de la historia, Guantánamo ha sido utilizado como un centro de espionaje y vigilancia. Y durante la Guerra Fría, la base fue un punto clave en la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El tema de Guantánamo ha sido durante mucho tiempo un punto álgido en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A lo largo de las décadas, Cuba ha buscado recuperar el control sobre este territorio, mientras que Estados Unidos ha mantenido su presencia en la base bajo diversas justificaciones. Con el regreso de la administración republicana, bajo el liderazgo de Donald Trump, las tensiones han vuelto a aumentar. Y la situación de los inmigrantes detenidos en Guantánamo ha añadido un nuevo capítulo a este conflicto histórico. El ejército cubano, respaldado por una gran parte de población, ha insistido en que la devolución de Guantánamo es una demanda legítima que debe ser atendida por Estados Unidos. Para Cuba, la base de Guantánamo es un símbolo de la injusticia histórica, un vestigio de la época colonial que debe ser erradicado. Está claro. A medida que la situación en Guantánamo continúa desarrollándose, la presión sobre Estados Unidos se va incrementando y las tensiones entre ambas naciones parecen estar lejos de resolverse. Mientras tanto, Cuba sigue firme en su demanda de devolución de Guantánamo, un reclamo que se ha convertido en un símbolo de resistencia del pueblo cubano frente al imperialismo y la ocupación extranjera. Es tiempo de que los países despierten, Margarita, de que los gobiernos despierten y sean muchísimo más contundentes en la defensa de su soberanía. Es absolutamente inaceptable que en pleno siglo XXI todavía haya un país que pretenda ser colonizador, conquistador y colonizador a la fuerza prácticamente de territorios que no le corresponden, de acusar con el dedo y juzgar a gobernantes porque no van con su ideología, pero no se miran ellos mismos todo lo que hacen en contra de las demás naciones. Ya llegó el tiempo de este cambio definitivamente. Aunque Estados Unidos no respeta los organismos internacionales por la soberbia que tienen y por esas ínfulas de dominarlo todo, ellos de todas maneras expresan su opinión sobre el tema. Así lo hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a través de su portavoz Jeremy Laurens. Ahí destacaron la importancia de garantizar un trato digno y respetuoso a quienes se encuentran en situación migratoria irregular. Y él dijo que la detención de migrantes solo debe utilizarse como último recurso y en circunstancias excepcionales. Además, recordó que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, deben recibir un trato basado en las normas internacionales.
Lo cierto es que en la década que lleva ya en la política Donald Trump, ha calificado reiteradamente a los migrantes indocumentados de Latinoamérica de invasores y como lo peor del género humano. Así que recuérdate en la campaña de él por la Casa Blanca en el 2024 que repitió que casos aislados y trágicos demuestran que los migrantes están quitándole la vida a los estadounidenses en masa. Eso fue cuando yo oí eso, bueno, dije, ya esto es lo último que se podía escuchar. Entonces, en sus discursos, él ha tratado de estigmatizar siempre a los migrantes como delincuentes, con asomo de salvajismo, de barbarie, y en una ocasión dijo que tienen malos genes, o sea, que es genética la cosa, y que con la maldad genética heredada y con la que aprenden en sus países, traen a Estados Unidos crimen, sustancias ilegales y agentes patógenos. En síntesis, Ivette, una actitud xenófoba y racista que nos lleva a preguntarnos hasta dónde estará dispuesto a llegar Donald Trump, cuál será el parámetro para medir la peligrosidad, según él. Bueno, todo está por ver de ahora en más. Llegamos así al final de este comentario. Esperamos haber contribuido a aportar elementos a este tema tan sensible como es el destino de los migrantes deportados por Donald Trump hacia la prisión de la base naval de Guantánamo. Muchas gracias a todos por los minutos que nos han concedido. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones diarias de estos análisis que siempre trascienden la noticia. Los esperamos para que se sigan sumando, los invitamos a que se sigan vinculando con el canal Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores, que este año va a seguir creciendo y, por supuesto, gracias a ustedes. Los dejo con la reflexión del día. La independencia era una simple cuestión de ganar la guerra. Los grandes sacrificios vendrían después para hacer de estos pueblos una sola patria. El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.